Nos encontramos ya en este magnífico espacio con AESVIDA y su directora Susana Macía con nosotros. Muy buenos días, Susana. Un placer, como cada martes, tenerte aquí con nosotros. Hola, muy buenos días. Qué gusto. Hoy vienes con un invitado de lujo, don Pablo Siegris, vicepresidente de One of Us y también director general de la sede española de la Fundación Jérôme Lejeune. No sé si estoy diciéndolo bien, desde el 2015. Así que, ¿por qué no haces las respectivas presentaciones, querida Susana? Adelante. Bueno, luego que Pablo nos diga exactamente cómo se dice, porque él habla perfectamente francés, así que... ¡Qué lujo! Pero sí que estamos muy contentos de poder tenerle aquí. Yo he tenido más oportunidades de compartir con él y bueno, vamos a hablar de cosas muy, muy importantes. Y aprovechando que él está pues bueno, yo quiero decir un poquito más acerca de su persona. Lo que más me gusta es que es padre de 6 hijos. Sí, sí, sí. Y quiero destacarlo porque en el tiempo en el que estamos, en el mundo en el que vivimos, son unos valientes, ¿eh? Claro, sin lugar a dudas, así que sin lugar a felicitarte dudas. a ti y a tu mujer. Y ellos hacen un trabajo que yo quiero destacar también por el tema que yo trabajo, es el tema Provida. Y es... ellos tienen una fundación. Bueno, la sede está aquí en Madrid. Ahora nos va a contar él mucho mejor. Jérôme Lejeune fue un tipo impresionante que yo quiero que nos cuente porque hay muchos padres de familia que nos están oyendo y qué bueno que puedan escuchar que sus hijos se preparen, que sus hijos sean personas de valor, como lo fue este hombre, Jérôme Lejeune. Y bueno, Pablo, yo creo que empieza y yo voy a seguir diciendo cosas acerca de ti, pero cuéntanos un poquito de ti, de tu corazón. Comparte por qué estás viviendo para servir a los demás y cuéntanos de la fundación, por favor. Muchas gracias, Susana, muchas gracias por esta invitación y es un lujo estar con vosotros, o sea que os lo agradezco de verdad. Bueno, la Fundación Jérôme Lejeune realmente es una obra impresionante, ¿no?, que tiene su origen en Francia, en París, y que se crea cuando muere este gran científico, Jérôme Lejeune, en el año 1994, que fue pues una auténtica personalidad en muchos sentidos, ¿no? Jérôme Lejeune se le considera el padre de la citogenética humana, de la genética moderna. Él fue un gran médico, un gran científico que descubrió la trisomía 21, la causa genética del síndrome de Down, ¿no? De hecho, el síndrome de Down como tal, su nombre más correcto es trisomía 21, ¿no? Entonces, este descubrimiento para Jérôme Lejeune, que era un médico verdaderamente comprometido con sus pacientes, ¿no?, y que ponía muy en el centro a la persona, pues lo que fue sobre todo el abrir una puerta para poder encontrar una manera de mejorar la calidad de vida y si Dios quiere, pues algún día poder curar, entre comillas, ¿no?, o mejorar las habilidades cognitivas, ¿no?, curar lo que él llamaba la enfermedad de la inteligencia asociada a estas alteraciones genéticas, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente él comprometió toda su vida al servicio de sus pacientes. Él también fue un gran padre de familia, un gran esposo, pero sobre todo él vivió siempre entregado por sus pacientes, los puso siempre en el medio, a pesar de que él tuvo todo tipo de glorias humanas, ¿no? Pues se creó la primera cátedra de genética de Europa para él, le dieron todo tipo de premios, ¿no? Pero cuando él vio que su descubrimiento, algunas personas planteaban utilizarlo para detectar la trisomía 21 en el útero cuando la mujer está embarazada de un niño con síndrome de Down, ¿no?, y plantear la selección de qué niños, qué embriones deben continuar viviendo y cuáles no, él directamente no entendió aquello, ¿no? Y su planteamiento fue: nosotros no podemos dejar a nuestros pacientes solos, y comprometió toda su vida no solo a la medicina, no solo a la investigación, sino también a la defensa de los más vulnerables. Y a eso se dedica la Fundación Jérôme Lejeune. Y yo realmente estoy muy enamorado de su figura, me parece que es un gigante, Sí, ¿no? impresionante. Y bueno, pues aquí en España intentamos continuar su labor con humildad, pero bueno, intentamos seguir el mismo espíritu. De hecho, él se merecía el premio Nobel.
indudablemente. Él se merecía el premio Nobel. Desde luego, el descubrimiento de la trisomía 21 y de muchas más alteraciones genéticas que descubrió Jérôme Lejeune, ¿no? Algunas bastante prevalentes, como puede ser el síndrome del maullido del gato, ¿no? Pues realmente sí, hacían de él un gran candidato al Nobel de Medicina. Y sin embargo, cuando se ha estudiado su vida se ha estudiado en profundidad porque la Iglesia Católica ha promovido su proceso de beatificación. De hecho, ya está reconocido por el Papa Francisco como venerable de la Iglesia Católica, ¿no? Como una personalidad que es un modelo universal, ¿no? Porque realmente él desarrolla unas virtudes, pues, de prudencia, de paciencia, de humildad, de una manera admirable, ¿no? De audacia también, ¿no? Buscando vías para poder atender a estas personas y mejorar su vida. Entonces, en esa investigación, que la verdad es que ha sido una investigación como muy profunda y muy rigurosa, se ha confirmado que hasta en 3 ocasiones no le dieron el premio Nobel de Medicina para no darle poder político, que es algo que no le interesaba lo más mínimo a Jérôme Lejeune, pero bueno. Pero ya tenía de alguna manera el reconocimiento. Ese descubrimiento fue notable y se difundió por todo el mundo, y hoy quién no sabe realmente de que esto es una realidad y que evidentemente, aunque digan los del premio Nobel que no le dan, los demás sí hemos reconocido su trabajo, Pablo. Bueno, eso es así, pero la realidad es que por ese posicionamiento que él tuvo, fue muy silenciado en el ámbito científico. Jérôme Lejeune durante los... Bueno, pero como muchos científicos... Sí, como muchos, no hay que ponerse... Claro, sí. y consideran en alguna medida de que no, la ciencia y la fe, eso hay que quitarlo del escenario, porque realmente no tiene sentido. Pero además de tú eres el director general de esta fundación, está insertado esto, digamos, dentro del One of Us también, y del cual tú eres vicepresidente. Cuéntanos un poquito también sobre esto para que nos quede tiempo y podamos hablar sobre el tema importante que nos atañe a todos, porque en junio las elecciones europeas ameritan un poquito reflexionar qué es lo que está en juego. Adelante, Pablo. Efectivamente, pues One of Us es una federación europea que hemos organizado, hemos promovido, entre otros, con AES Vida, ¿no? Y con muchas asociaciones que trabajamos por la defensa de la vida del ser humano más vulnerable en Europa. Y a día de hoy One of Us es una federación compuesta por más de 60 organizaciones de unos 20 países de la Unión Europea. Y bueno, pues estamos en las instituciones europeas, en Bruselas, en Estrasburgo, pues intentando que se reconozca en todo momento la vida de los más vulnerables, sobre todo de las personas que van a nacer, ¿no? Porque al final creemos que una sociedad es mucho más justa cuando respeta al más vulnerable, y el más vulnerable de todos es el embrión que no tiene ni voz, ¿no? Y que cuando su madre, pues por la razón que sea, no es capaz de defenderlo, no hay nadie que lo defienda, ¿no? Bueno, pues ahí estamos nosotros y estamos intentando, pues, que se escuche la voz del pueblo europeo, porque realmente en la ciudadanía europea está a favor de la vida. One of Us la creamos a partir de una recogida de firmas, que ha sido la recogida de firmas más numerosa de Europa, que durante toda la historia de la Unión Europea, que fue la iniciativa ciudadana europea One of Us. One of Us, la idea de que el embrión es uno de nosotros, ¿no? One of Us. Y recogimos cerca de 2 millones de firmas en todos los países de la Unión. La verdad es que aquello fue un momento muy bonito, ¿no? Hace algo más de 10 años. Y sin embargo, las instituciones europeas no quisieron escuchar nuestra voz, ¿no? Y decidieron que ellos iban a seguir financiando acciones que suponen la destrucción de embriones, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que decidimos, pues, entre muchas organizaciones, unirnos y defender la voz de los más débiles ante las instituciones europeas, en particular ante el Parlamento y la Comisión. Efectivamente. ¿Qué es lo que deberíamos de tener en cuenta aquellos que vamos a ir a ejercer ese derecho al voto y que evidentemente nos va a tocar en breve, es decir, el próximo mes, ya a la vuelta de la esquina, estar cumpliendo ese deber y ese derecho, ¿no? Porque son ambas cosas en sí mismas? ¿Qué deberíamos de tener en cuenta, Pedro? Pues deberíamos tener en cuenta que el Parlamento Europeo, ¿no?, tiene un poder legislativo muy fuerte que al final afecta a la vida de todos los miembros de la Unión Europea, ¿no?, de todos los ciudadanos, ¿no?, y que parece que nos queda muy lejos, ¿no? Y de hecho las elecciones al Parlamento Europeo son las elecciones que menos participación ciudadana tienen, ¿no? Nosotros llamamos a participar y a ejercer el derecho al voto, que esto es muy importante, ¿no? Todos los ciudadanos de la Unión Europea tenemos que ir a las urnas en la primera semana de junio a votar para que se defiendan nuestros valores, porque la realidad es que lo que estamos viendo precisamente desde One of Us es que
Los miembros del Parlamento Europeo, los diputados, los eurodiputados, están intentando muchas veces exceder el nivel de competencias que tiene la Unión Europea para legislar en materias que no les corresponden y además de manera que no está de acuerdo con la ciudadanía. Es decir, en la última legislatura que acaba de terminar, el Parlamento Europeo ha adoptado una serie de normas, ¿no?, directivas y reglamentos que suponen ataques serios a la vida humana, ¿no? Por ejemplo, se ha votado un reglamento europeo, el reglamento SOHO, sobre la libre circulación de mercancías, donde con el pretexto de regular el mercado de la fertilidad se ha considerado que el embrión humano producido in vitro es una mercancía, lo cual es algo gravísimo porque no lo es en absoluto. Terrible. Es terrible. Se ha aprobado una directiva en la que, con el pretexto de luchar contra la violencia contra la mujer, que es algo contra lo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero se ha incluido unos supuestos derechos sexuales y reproductivos de la mujer que en la práctica suponen la promoción de la contracepción y la promoción del aborto como si fuesen derechos de la mujer, que no lo son, ¿no? Y al final, bueno, pues están intentando cambiar la cultura y la mentalidad de las mujeres y de los hombres europeos. Se ha aprobado una recomendación, una resolución en el Parlamento Europeo hace escasamente un mes, que probablemente habréis oído hablar, ¿no?, en el que el Parlamento Europeo ha instado a la Comisión Europea y al Consejo a incluir el aborto como si fuese un derecho fundamental en la Carta de Derechos Fundamentales, en los tratados de la Unión Europea. Esto es gravísimo, ¿no? El problema es que muchas veces los ciudadanos europeos no somos conscientes de lo que están haciendo nuestros representantes políticos. Entonces, nuestro planteamiento es: hay que ir a votar. Además, hemos lanzado una campaña que se puede seguir en nuestra web, que es oneofus.eu. Y animamos a que todos los ciudadanos europeos hagan oír su voz, y hagan oír su voz en defensa de la vida, del no nacido, en defensa de la mujer embarazada, en defensa de los más vulnerables en Europa. Pablo, la primera recomendación entonces es ir realmente a ejercer ese derecho. Yo lo entiendo también que es un deber, tenemos que estar realmente, no podemos luego hacer dejación de funciones y querer que se hagan las cosas como realmente a favor de la vida nosotros deseamos que todos estemos empujando, ¿no? Y ese es el primer punto. Pero el siguiente es, ¿qué tener en cuenta? ¿A quién votar allí? ¿Qué tengo que analizar en ese candidato, en esa fuerza política, digamos, que va a llevar a Europa? ¿Qué recomendarías? Por supuesto, estamos hablando a favor de la vida, eso está sin lugar a duda, por eso te pedimos, ¿qué nos aconsejarías? Vamos a ver, yo creo que hay que mirar los programas de los partidos políticos. Esto es muy importante, ¿no? O sea, ejercer el derecho al voto, que es un deber y una responsabilidad, implica ejercerlo con esa responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que hay asuntos que son no negociables, podríamos decir, ¿no?, que son como una serie de líneas rojas, ¿no?, y que los ciudadanos europeos que de verdad queremos defender la vida del ser humano debemos tener en cuenta. Hay que mirar qué dicen los programas políticos, hay que mirar qué dicen los partidos y qué hacen los partidos, porque desgraciadamente a veces dicen unas cosas y luego hacen otras, ¿no? Entonces, hay que enterarse de quién está defendiendo la vida, de quién está defendiendo a la mujer, de quién está promoviendo políticas favorables a la natalidad, a los embarazos, a la maternidad, a la paternidad también, ¿no? Quién está favoreciendo una mirada sana, ¿no?, y positiva sobre el ser humano. Yo creo que esto es muy importante y esto se puede ver perfectamente en los programas políticos. Nosotros esta iniciativa que hemos lanzado, ¿no?, que en esta página web, oneofus.eu, lo que planteamos es que hay una serie de valores que son fundamentales para los europeos, ¿no?, sobre los que se asientan, digamos, los principios o los pilares de nuestra unidad, ¿no?, en la que queremos seguir profundizando, pero queremos seguir profundizando en ella a partir de estos valores y no contra estos valores. Entonces, para ello hay que mirar qué dicen los programas políticos de los partidos y hay que ir a votar de manera adecuada. Estupendo, realmente. Y en la web que nos estás comentando, Pablo, recomiéndanos un poquito qué mirar, qué podríamos mirar para que nos oriente todo en clave del 9J, me parece que es el día de las elecciones europeas. Pues en esa web lo que hemos incluido es un vídeo, ¿no?, con una especie de manifiesto, una declaración, donde decimos la Europa que queremos, ¿no?, que es una Europa solidaria con los más vulnerables, es una Europa donde hay relaciones de vecindad saludables,
saludables, ¿no? Donde se permite, pues eso, que los niños puedan nacer, donde se respeta a los ancianos y a los enfermos, ¿no? Y no se considera que no son útiles y a partir de ahí ya no tiene sentido mantenerlos con vida. Una Europa donde consideramos que el niño no es un material digamos, de negociación, y que consideramos que la maternidad subrogada debe ser prohibida, ¿no? Porque es una manera de explotación de la mujer y de tráfico de seres humanos. Bueno, eso lo decimos en ese vídeo, y a partir de ahí pues animamos a que los ciudadanos que quieran puedan firmar su adhesión a ese vídeo, y nosotros con esas adhesiones vamos a hablar con los partidos a pedirles que ellos también se pronuncien, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí veremos quién se pronuncia, quién no se pronuncia, y eso también para nosotros podrá ser un indicador de qué partidos o qué candidatos están a favor de la vida y cuáles no. Porque esto es fundamental. En el momento que llegan al Parlamento Europeo, la realidad es que Bruselas está lejos, ¿no? Y muchas veces no hacemos el esfuerzo porque tenemos mucho trabajo o tenemos mucha pereza, ¿no? Y no hacemos el esfuerzo de ver lo que está pasando allí, y muchas veces los medios tampoco nos lo cuentan, ¿no? Porque la actualidad política inmediata pues es muy demandante. Cuentan lo que quieren, al fin y al cabo. A veces sí. Entonces la realidad es que en la última legislatura, en el Parlamento Europeo, en todos los debates públicos ha habido iniciativas que han promovido, o iniciativas legislativas que han promovido ataques a la dignidad y a la vida sobre todo del no nacido, ¿no? Y de hecho tenemos un empuje muy fuerte desde partidos que se llaman progresistas, ¿no? Que van bastante en contra del progreso, ¿no? Porque tienen una visión del ser humano pues horrible, ¿no? El progreso no va en dirección de la vida, ¿no? Que eso efectivamente, realmente, ¿no? Entonces es el progreso, pero solo para unos pocos, sí, ¿no? Exacto. Entonces estos partidos, ¿no? Del ámbito, sobre todo del arco más a la izquierda, digamos, del arco parlamentario, están empujando de manera muy agresiva, diría yo, el que se reconozca un supuesto derecho fundamental al aborto a nivel europeo, que supondría una presión sobre los estados que quieren defender la vida, que todavía los hay en Europa, pues inadmisible, ¿no? Y que en la práctica nosotros tememos que suponga la fractura definitiva del proyecto europeo, ¿no? Se está empujando mucho desde el actual gobierno de Francia, que ha incluido el aborto como una libertad fundamental en la Constitución. Fue el que propuso precisamente la Unión Europea, ¿no? Macron, cuando tuvo su discurso, Emmanuel Macron, en el Parlamento Europeo, fue directamente a por este tema, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes, eso está ahí, hay un empuje muy fuerte. Si queremos defender la vida del no nacido, tenemos que votar, y votar bien. A veces pensamos que mi voto en qué va a ayudar. Soy al fin y al cabo alguien, digamos, que no puede empujar mucho. ¿Qué les dirías a aquellos que tienen ese pensamiento y que sin embargo tienen un compromiso este 9J? Bueno, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Entonces, mi voto vale por uno, pero mi voto es esencial. Con lo cual, sin mi voto no se pueden hacer determinadas cosas. Entonces, yo lo que creo es que todos somos responsables. Lo que no vale luego es echarse las manos a la cabeza. Todos somos responsables, y como somos responsables, tenemos que ejercer esa responsabilidad. Claro, ¿y cómo llegamos hasta aquí? Evidentemente, algo habrá influido lo que nosotros hemos hecho. Susana. Sí, yo creo que a lo largo de la historia hemos visto muchas situaciones dramáticas, mucho dolor en nuestra historia humana, y hay dos razones para ello, fundamentales. Una es, a veces, la falta de información o el engaño. Creo que hoy no tenemos esa justificación. De hecho, este programa es para dar información. Pero luego hay otra, que es aún más grave, porque ya tiene que ver con nuestra decisión, y es la indiferencia. En este programa y en esta radio, la mayoría de las personas que nos escuchan son simpatizantes con la fe, con la labor de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que implica el ser humano y el valor al ser humano. Creo que una persona que no vote en estas elecciones, yo, perdonadme, pero voy a ir a saco, creo que no está haciendo bien. Y Dios nos ha llamado a ser buenos, a hacer obras de valor, de bondad, y votar en la Unión Europea, o sea, estas votaciones que vamos a tener ahora, es fundamental si queremos hacer una buena labor. ¿Por qué? Porque no es justo que estos seres humanos, estos no nacidos, que Dios ha destinado para que vivan,
no hagamos lo que nos corresponde. Y en este caso lo que nos viene es muy importante. Las elecciones europeas, todo creyente, de verdad tiene una grandísima responsabilidad, y lo voy a decir delante de Dios, porque es nuestro pequeño granito de arena que podemos aportar para salvar vidas. Y quiero repetir la página web, la voy a deletrear. No hay problema. La web, si quieren ustedes tener más información de One of Us, nos mandan un WhatsApp al Pulso de la Vida y nosotros con todo gusto le enviamos el link, porque a veces puede ser complicado el tomar nota, uno va en el coche y no es posible. Recuerde el WhatsApp del Pulso de la Vida, 640-384-488, repito, 640-384-488, y nosotros se lo mandamos. Puede usted revisar toda esa información y también no se olvide de firmar si está a favor, por supuesto, si quiere apoyar esta causa que nos parece en ese sentido realmente muy, muy urgente y necesario. El Banco de España hace un par de semanas ha dicho que necesitamos en el horizonte del 2050 24 millones de extranjeros, además de los extranjeros que ya estarían supuestamente en el régimen de cotización para poder mantener las pensiones. Fíjense el gran problema que estamos teniendo en nuestra ecología demográfica. Pablo, estamos intentando suplir con aquellos que vendrán con sus ideas también, por supuesto, ¿no? Y nosotros, mientras tanto, vamos reconociendo derechos que no son tales como el hecho del aborto, Pablo. Efectivamente, es un contrasentido absoluto, ¿no? Entonces, defendamos a nuestras personas, defendamos a nuestros ciudadanos, seamos acogedores, por supuesto, con aquel que lo necesita, claro, pero una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, lo que no tiene sentido es este suicidio demográfico que estamos viviendo en nuestro país, en toda Europa, ¿no? Gracias a Dios hay países que se están dando cuenta, ¿no? Hay países que están recibiendo muchas presiones, como Hungría, por ejemplo, como Eslovaquia, ¿no? Bueno, nosotros tenemos mucho que hacer, ¿no? Yo creo que hablábamos antes de la responsabilidad de cada uno, estamos hablando de la responsabilidad de ejercer el derecho al voto, pero la responsabilidad está en la cultura, todos construimos cultura. Yo siempre animo, cada vez que uno sepa de una mujer embarazada, esa mujer lo primero que tiene que escuchar es una palabra y es solo enhorabuena. Y a partir de ahí, si hay un problema, vamos a ayudarla, vamos a ver cómo podemos hacer. Pero lo que tiene que escuchar es enhorabuena. Y todos construimos cultura. Y sí, y podemos construir o destruir la cultura, ¿no? O construir contracultura, ¿no? Cuando en vez de enhorabuena decimos, pero qué horror, pero otro, pero qué barbaridad, pero qué problemas, pero tan joven, pero tan mayor, pero... ¿no? Entonces, no, la vida siempre debe ser bien recibida y la mujer y el hombre, ¿no? Los padres que acogen esa vida tienen que ser apoyados. Y precisamente para eso estamos aquí. Y efectivamente, así que, bueno, estamos ya prácticamente a punto de finalizar. Pablo, lo que tú quieras realmente añadir, lo que sientas, decirle y compartir con nuestros oyentes. Adelante. Bueno, pues repetir esta idea, ¿no? Fundamental, todos tenemos que votar en conciencia, tenemos que formarnos sobre los programas de nuestros partidos políticos y de nuestros candidatos. Yo animo a que todo el mundo acuda a las urnas a primeros de junio, ¿no? Para el primer domingo de junio para ejercer el derecho al voto, y a partir de ahí, bueno, pues entre todos construyamos una cultura de la vida, ¿no? Y una cultura de la acogida del ser humano, que es para lo que estamos aquí. Todos necesitamos ser acogidos. Susana. Sí, yo quiero dar muchísimas gracias a Pablo por esta visita, y aunque te escriban al WhatsApp, déjame decir oneofus.eu. Es importante que entren en la página web, importantísimo, porque necesitamos esas firmas, ese apoyo para presentar a los políticos. Es que esto hay que moverse de otra manera. Claro, claro. Muy, muy importante. Sí, necesario realmente. Así que, Pablo, muchísimas gracias. Te esperamos en otro momento en que puedas tener en tu apretada agenda un tiempecito y te pases por aquí. Tantos temas quedan realmente en el tintero y de mucha urgencia, y que están en ese sentido en el orden y la realidad que tiene que ver con la vida. Así que gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Es un gran placer. Hasta luego. Hasta pronto.